Del 15 al 17, perdón. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Dice Juan 21, 15 al 17. Dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces aquí le está dando esa encomienda a Pedro, ¿no? De pastorear a sus ovejas, de apacentar a sus ovejas, ¿no? Entonces ese es el gran ministerio de un pastor, ¿no? Apacentar las ovejas de Cristo. Hoy sabemos que las ovejas no son del pastor, las ovejas en este caso, como nosotros en esa cabeza del hogar, pues las ovejas no son de nosotros, son del Señor. Y pues a nosotros nos ha dado esa encomienda, ¿no? De pastorear, de, este, de apacentar, de guiar, de darles dirección. Y pues es un reto complicado, ¿no? Es algo complicado. Aquí, pues Jesús quería que Pedro entendiera realmente lo que le estaba pidiendo, ¿no? Incluso lo hace 3 veces, le dice, ¿me amas? O sea, te voy a encargar esta parte, te voy a encargar a mis ovejas y para eso debes estar bien seguro de cuánto me amas, ¿no? Porque no es una tarea fácil. Aquí, para ser pastor, pues tienes que dar realmente mucho sacrificio, tienes que realmente poner a esas ovejas, pues, delante de tus anhelos, delante de tus deseos. Es decir, primero va a estar quizá la oveja antes que tú mismo como pastor, ¿no? Entonces, realmente le estaba pidiendo a Pedro que entendiera bien ese ministerio, ¿no? Y ¿qué tan importante es que nosotros entendamos también ese ministerio? ¿Qué tan importante es que nosotros valoremos lo que Cristo ha puesto en nuestras manos? La vez pasada también platicamos, ¿no? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que nuestra familia, al ser parte de esa iglesia, pues también es esa parte, ¿no? Esa parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué está poniendo en nuestras manos Cristo? Pues parte de su iglesia, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros valoremos lo que está en nuestras manos y que realmente estemos seguros de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos dar a esa familia, ¿no? Dar a esa parte de iglesia de Cristo. Es muy, muy importante hasta dónde tenemos que llegar para pastorear a esa parte de iglesia que es nuestra familia, esa parte de la iglesia de Cristo y del cuerpo de Cristo. Y aquí, si quieren acompañarme, vamos también ahí a Juan, pero vamos a regresarnos un poquito al capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 11. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ajá. Entonces, qué tan importante es que nosotros nos esforcemos para reflejar el carácter de Cristo, dar un buen testimonio y ayudar, si en el caso de que aún no sean salvos, en el caso de que aún no hayan vuelto a nacer alguien de nuestra familia,
pues guiar o dar esa dirección para que eso se logre, ¿no? Sabemos que el que va a convencer de pecado y el que realmente va a llevarlos a los pies de Cristo, pues es el mismo y el Espíritu Santo, ¿no? Pero nosotros podemos dar un buen testimonio, ¿no? Podemos ser esa tierra deseable que ellos anhelen, pues tener a Cristo en sus vidas, así como nosotros ya lo tenemos, y pues realmente dar ese buen testimonio, ¿no? Para que ellos lleguen también a los pies de Cristo. Y dice aquí que pues Cristo da la vida por sus ovejas, entonces a ese nivel tenemos que ser nosotros, ¿no? Dar la vida. No significa pues que nos vamos a olvidar de nosotros mismos, ¿no? Pero sí tenemos que reflejar ese carácter de Cristo en todo momento. O sea, no podemos apartarnos de ese ministerio. Es un ministerio que debemos llevar en todo momento, en el trabajo, en casa, en la calle, con los vecinos. Debemos de tenerlo presente en cualquier momento. Eso es lo complicado, ¿no? Al final, tener esa disposición en todo momento para reflejar ese carácter. A veces la carne nos gana, a veces los deseos nos ganan, los anhelos, el estar pensando en mis deseos, en mis metas, en mis objetivos, eso nos gana a veces y eso es lo complicado, ¿no? El hacer un lado eso y realmente enfocarnos en ese ministerio, ¿no? Hoy sabemos que con Cristo todo lo podemos hacer, ¿no? Con Cristo todo es posible y debemos de llevar a la par pues todo el ministerio de un varón, todo eso que hacemos como proveedores espirituales, como proveedores de la palabra, como proveedores de sabiduría, como proveedores materiales, pues es algo que debemos llevar a la par, ¿no? En conjunto. No podemos decir que como soy proveedor material, pues me paso todo el día trabajando y entonces me olvido de lo demás que debo de proveer yo también, ¿no? Me olvido de proveer la palabra, me olvido de proveer el compromiso de a lo mejor de asistir a la congregación, me olvido del compromiso de darle dirección a mis hijos, darles instrucción. Entonces aquí es muy importante esa parte, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la ayuda de Cristo, no hay más. Él es el que nos va a dar esa fortaleza, Él es el que nos va a dar ese descanso y debemos estar por eso siempre pegados a esa parte, ¿no? A Cristo y fortalecernos con el Espíritu Santo. Amén. Y aquí mismo en Evangelio de Juan, capítulo 10, ahora vamos a leer el versículo 14, que está más adelantito, que dice nuevamente, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Qué difícil en este tiempo es estar al pendiente de la familia, ¿no? El trabajo a veces nos absorbe, nos lleva gran tiempo del día y pues a veces llegamos cansados y lo que más queremos es olvidarnos de todo, ¿no? Pero aquí dice que Cristo conoce a sus ovejas, entonces nosotros debemos ser sensibles a esa parte, ¿no? Debemos estar pendientes de lo que pasa en nuestra familia, de lo que pasa en nuestro hogar. Debemos conocer a nuestra esposa, debemos conocer a nuestros hijos, lo que les aflige, lo que les preocupa, lo que les agrada, los problemas que tienen. Hoy es común en los hijos, ¿no? Tener esa parte del bullying, esa parte de la escuela. Los adolescentes pues ya están metidos en su rollo y ya a veces es muy difícil que tengamos una buena comunicación, ¿no? Le ponemos el tiempo al trabajo y luego los hijos que están un tanto aparte, están un tanto dispersos, pues ya se complica mucho la comunicación, ¿no? Pero hoy ese ministerio de pastor de nuestro hogar, ese ministerio de pastor de nuestra familia, pues nos lleva a eso, a tenerlos que conocer, a tener que ser sensibles, casi si se puede adivinar los pensamientos, sabemos que esa parte como que ya la tienen bien dominada las espositas, ¿no? Las mamás ya tienen bien dominada esa parte de conocer a los hijos,
pero nosotros también como varones, como pastores, pues debemos de ser sensibles a eso que está pasando en nuestro hogar, ¿no? Si vemos un cambio de comportamiento en nuestros hijos, en nuestra esposa, pues preguntarnos qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Y discernir, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema del discernimiento espiritual? Que era con ayuda del Espíritu Santo y que el conocimiento que nos daba la palabra, la aplicación de ese conocimiento nos iba a llevar a esa sabiduría, ¿no? Y que esa sabiduría junto con el Espíritu Santo nos iba a llevar a discernir, ¿no? Entonces también esa parte es muy importante para este ministerio, para ser sensibles a lo que está pasando en nuestro hogar, para ser sensibles a los problemas que puedan tener una esposa, unos hijos, unos hermanos, que nosotros aprendamos a ver eso que antes era difícil que nosotros viéramos, hoy con la ayuda del Espíritu Santo y de esa sabiduría y ese discernimiento, pues seamos sensibles, ¿no? A encontrar esos detalles o esos pequeños problemas que se pueden hacer grandes o incluso son grandes y que nosotros no alcanzamos a ver, ¿no? Debemos ser sensibles. Ahora, vamos, acompáñenme por favor a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces aquí está clara esa responsabilidad que tenemos, ¿no? Ya, ya hemos dicho, la esposa, los hijos, los hermanos, que a lo mejor son más pequeños, o incluso los más grandes, si nos tienen confianza, si podemos por ahí compartir esa parte de la palabra, pues ¿por qué no, no? También ser esos guías y esos maestros que puedan enseñar enseñar la palabra. Y entonces aquí es importante que nosotros nos esforcemos para llevar ese ministerio, ¿no? Llevarlo en santidad, dando sana doctrina, dando testimonio, que nosotros nos convertamos en maestros de la palabra para precisamente esta iglesia o parte de la iglesia que está a nuestro cargo, ¿no? Que está en nuestro hogar. Hoy debemos ser vigilantes, debemos ser protectores, debemos supervisar. Sabemos que en este tiempo hay muchos engañadores, muchos falsos maestros. Es muy común encontrar falsas doctrinas y eso vamos a evitar que nuestra familia caiga en esos engaños, que nuestras ovejas caigan en esos engaños, pues conforme nosotros compartamos la palabra, ¿no? Vamos a evitar que sean engañados, ya sean nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros hermanos, con esas afirmaciones que hacen los falsos maestros, ¿no? Por eso es importante que nosotros estemos en contacto continuo con la palabra y que también compartamos la palabra, ¿no? A veces nos enfocamos únicamente a estarnos llenando de conocimiento, a estar leyendo, pero al final se está quedando con nosotros ese conocimiento, no lo estamos transmitiendo, no lo estamos compartiendo. Esa es la parte del ministerio de un pastor, ¿no? El que nosotros realmente compartamos la palabra. Al final, si todo ese conocimiento, si toda esa sabiduría se queda en nosotros, pues no estamos llevando ese ministerio que ya nos ha encomendado Cristo, ¿no? Esa parte de ser pastor de ese cuerpo que está a nuestro cargo o que nos ha dado esa responsabilidad. Y aquí es importante, ¿no? Lo que hablábamos también la vez pasada. Él, Cristo, se sacrificó también por nuestra esposa y por nuestros hijos. Él
le da esa importancia o ese valor a cada uno de sus ovejas. Entonces, ¿qué tan importante es que si nosotros estamos al frente de esas ovejas, ya sea, llámese esposa, llámese hijos, llámese, en este caso, tal vez hermanos, pues que nosotros realmente nos preocupemos por esas ovejas, ¿no? Que realmente nos preocupemos porque esas ovejas se estén acercando al buen pastor, se estén acercando a Cristo. Entonces, qué gran responsabilidad, ¿no? Ya Cristo murió por ellos y nos toca a nosotros darle seguimiento a esas ovejas, ¿no? Seguir la instrucción, seguir la guía, seguir el crecimiento de esas ovejas, que esas ovejas también crezcan en sabiduría, crezcan en santidad, crezcan en comunión con Cristo, pues al final se vuelve una responsabilidad nuestra, ¿no? Vamos ahora a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículos del 18 al 19. Y dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, Cristo murió por nosotros, pagó el precio por nosotros, pero también por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, ¿no? Entonces, qué gran responsabilidad es llevar a esas ovejas a ese camino que Él ya nos ha dejado, ¿no? Entonces, no despreciemos ese sacrificio que hizo Cristo por esa parte de iglesia que nos ha tocado guiar o que nos ha llevado o que nos ha tocado instruir y llevar por ese camino. Es muy importante que nosotros realmente también le demos ese valor, ¿no? Ese valor a esa parte de iglesia, a esa parte de congregación o a esa parte del cuerpo de Cristo. No es tarea fácil, nos tocó una tarea difícil, una gran responsabilidad, pero por eso Cristo le dio esa responsabilidad a los varones, ¿no? Porque nosotros debemos reflejar a Cristo, nosotros somos ese reflejo de Cristo en esa parte de iglesia, en esa parte de congregación, y nos debemos esforzar por realmente reflejar ese carácter de Cristo, ¿no? Ahora acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, otra vez, ¿no? Cristo pagó el precio, tanto por los varones, como por las esposas, como por los hijos. Entonces, todos somos parte de ese cuerpo, todos somos parte de esa iglesia, solamente que a nosotros pues nos tocó llevar ese encargo, ¿no? Esa cabeza, esa guía, esa instrucción. Entonces, debemos ser varones esforzados y valientes para cumplir con ese ministerio. Amén. Ahora acompáñenme a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Habla aquí de características que deben tener, en este caso, bueno, aquí usa la palabra obispos.
obispo, pues se refiere a ese pastor. Y bueno, pues sabemos que en nuestra congregación, pues tenemos nuestro pastor. Sin embargo, hoy estamos haciendo mención de ese ministerio que como varones tomamos por ser cabeza de una familia, ¿no? También a nosotros nos toca ser pastores de nuestra familia. Y bueno, y si somos esos pastores de nuestra familia, pues qué características debemos tener, ¿no? Aquí en Timoteo, pues sabemos que son las cartas pastorales, es cuando Pablo le da la instrucción a Timoteo de ser pastor, ¿no? ¿Qué es lo que le debe, qué es lo que debe mostrar Timoteo para llevar bien ese ministerio? Entonces, tomemos esas características que Pablo le menciona a Timoteo y pues esforcémonos por mostrarlas también nosotros, ¿no? Por mostrarlas si ya sabemos que debemos ser esos pastores de familia, de nuestra familia, pues veamos a ver qué características debe tener, ¿no? O debemos tener. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, pero es necesario que el obispo, en este caso pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y bueno, vamos a ver aquí algunas definiciones. Irreprensible, pues significa que no tengan que reprocharte, ¿no? Sabemos que no somos perfectos, no significa que seamos perfectos, sino que nosotros cuando cometemos alguna falla, cuando cometemos algún pecado, nos arrepentimos y pedimos perdón. Eso es que no tengan que reprocharnos, eso es ser irreprensible, que aceptemos nuestras fallas, reconozcamos que somos pecadores, pero pedimos perdón y confesamos nuestros pecados. Eso es ser irreprensible. Y aquí habla de marido de una sola mujer. Bueno, pues aquí estuve viendo en la Biblia de estudio de MacArthur que no se refiere a que si ya se divorciaron, si un varón se divorció y se volvió a casar, entonces ya no puede ser pastor, ¿no? Aquí más bien se refiere a que no sea adúltero, a que no tenga mujeres por aquí, por allá, sino que sea puro en esa parte, ¿no? Sea realmente alguien que se está o que se dedica, más bien que tiene una sola mujer, es decir, no anda adulterando, no anda fornicando, sino que está en esa pureza sexual, ¿no? No habla de un estado civil o de si se divorció, si se casó, si no habla de que sea perteneciente o que solo se una a una sola mujer. Ajá. En este caso, dejar el adulterio, dejar la fornicación, a eso se refiere esta parte de marido de una sola mujer. Y vamos a ver qué significa la palabra sobrio. En el Strong, la palabra sobrio en este versículo lo define que se domina a sí mismo o es moderado. Ajá. Tiene esa definición, que se domina a sí mismo o que es moderado. Y una definición de algún diccionario común, la palabra sobrio la define como que es moderado o discreto, moderado y discreto, en especial en el comer, beber, en la forma de hablar o de moverse o en sus costumbres. Entonces, alguien sobrio, pues es alguien moderado, alguien discreto, ¿no? Alguien que hace o que cuida las formas de hacer las cosas. Ajá. Prudente. En el Strong significa sobrio o prudente. Y un diccionario común define a la prudencia o a alguien prudente
como el que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. ¿Qué quiere decir? Que piensa antes de actuar, ¿no? Eso es ser alguien prudente. Piensa los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades. Y luego aparte dice que adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Entonces, alguien prudente es alguien que calcula los riesgos y que aparte, si ve algún riesgo de producir o de recibir perjuicios, o sea, daños, pues cambia esa conducta, ¿no? Ese es ser alguien prudente. Entonces, nosotros debemos ser esos varones prudentes, esos varones sobrios, y aparte, dice la palabra que también decorosos. En el Strong se define la palabra decoroso como ordenadamente, alguien que es ordenado. Y un diccionario común define al ser decoroso comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación, ¿no? Entonces, esa parte de decoroso, pues es ser respetuoso, ¿no? Ser amable, que nos portemos bien con nuestra esposita, que seamos cariñosos, que seamos caballerosos, eso es ser decoroso, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esa parte para pues un esposo que sea o que trate bien a su esposa, que la haga sentir amada, ¿no? Y también hospedador. ¿Qué significa hospedador? Bueno, el Strong lo define como hospitalario. Y si definimos la palabra hospitalario, dice un diccionario común que recibe y acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con amabilidad y toda clase de atenciones. Eso es ser hospedador o hospitalario. Entonces, pues ya tenemos esas características que debemos tener, ¿no? Aparte, vamos a ver otro versículo que tiene similitud con estas palabras, nada más que aquí, aparte de estas palabras, nos menciona más características o más cualidades, más virtudes de esta parte de ser pastor. En Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículos del 7 al 9. Aquí sí habla más virtudes, porque es necesario que el obispo, en este caso pastor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, pues aquí incluso no nos dice cómo debemos ser, sino que también nos habla de qué es lo que debemos evitar, ¿no? Aquí, esta parte de pendenciero, yo no sabía qué significa pendenciero. El Strong lo define como peleonero. Entonces, un diccionario común define pendenciero que es propenso a las riñas o a las peleas. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Dice no dado al vino, obviamente. No soberbio, no iracundo. Debemos quitar eso de nosotros, ¿no? A veces, pues es común que un varón sienta soberbia, si se siente esa parte a lo mejor de autoridad de su casa, pues a lo mejor puede llegarle a presentar cierta soberbia, cierta altivez, porque se siente esa parte de autoridad en su casa, pero aquí pues debemos quitar esa parte, ¿no? No iracundo, no enojarse, ser pacientes, ser amables, el mostrar autoridad
el mostrar alguna amonestación, alguna disciplina, no lleva de la mano el ser irritable, ¿no? El ser iracundo, el ser el que se enoje, el que muestre ira. Entonces aquí es muy distinto esa parte de autoridad, de disciplina, con ser iracundo, ¿no? No van de la mano. Aquí más bien hay que separar esa parte del enojarse, pues con disciplinar, ¿no? Disciplinar, instruir, exhortar. Dice aquí, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Bueno, pues aquí esta parte a lo mejor sí va más dirigida a un pastor de una congregación que a un pastor del hogar. Sin embargo, pues también nos habla de honestidad, ¿no? Al final, pues nosotros debemos también enseñar esa parte, ¿no? De honestidad, de no tratar de ser o de recibir esas ganancias no de una forma honesta, ¿no? El que nosotros llevemos provisión a nuestro hogar, pues a veces hemos oído comentarios de, pues es que como sea debemos de llevarlo, ¿no? Como sea debemos alimentar a la familia, como sea debemos llevar esa provisión. Pues no, o sea, Cristo nunca va a aprobar que nosotros llevemos esa provisión a nuestro hogar o a nuestra familia de una manera deshonesta, ¿no? Que nunca va a ser de bendición, que nosotros llevemos provisión cuando lo hemos obtenido bajo una forma pecaminosa, una forma deshonesta. Entonces, también debemos aprender esa parte, ¿no? Dice, aquí repite nuevamente, hospedador. Entonces, ya vimos qué significa hospedador. Amante de lo bueno, sobrio nuevamente, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, pues ya sabemos que es santo, santo apartado para Dios, vivir una vida santa. Justo, pues aquí se refiere a esa santidad, ¿no? A esa rectitud en la que debemos de vivir. Y sobrio, bueno, pues ya lo definimos. Amante de lo bueno, pues aquí va muy de la mano con las buenas obras, ¿no? El que nosotros realmente hagamos buenas obras. Hoy sabemos que la salvación no es por buenas obras, pero la salvación nos lleva a las buenas obras, a hacer esas buenas obras. Dueño de sí mismo. Entonces aquí nuevamente, ¿no? Dice arriba, o más bien antes dice no iracundo, y aquí nuevamente nos recalca dueño de sí mismo, ¿no? Que nos podamos controlar, que podamos resistir a las tentaciones, que no nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, no nos dejemos llevar por esos enojos, esas tristezas, esos desánimos, sino que sepamos nosotros controlar perfectamente esos sentimientos, esos pensamientos que a veces nos llegan, esos dardos de fuego. Nosotros debemos dominarlos, ¿no? Debemos ser dueños de nosotros mismos. Y algo importante en el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Entonces, aquí es muy importante, pues que nosotros hoy sabemos que estamos en una iglesia que ha dado sana doctrina, sigue dando sana doctrina, y que eso que estamos aprendiendo, pues nosotros realmente lo retengamos en nuestro corazón para que lo llevemos por obra, ¿no? Y aparte, como ya lo habíamos dicho, ese conocimiento, esa sabiduría, esa palabra, pues no se queda en nosotros. Nosotros, al crecer en sabiduría, pues es para compartirla, es para transmitirla. Y aquí dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, ya hemos aprendido que la palabra no es para contender, pero hay muchas oportunidades donde nosotros podemos compartir la palabra
Y si no tenemos esa respuesta negativa, si más bien nos están escuchando, a lo mejor en un inicio no están de acuerdo con nosotros, pero al final nos están dando la oportunidad de dar ese conocimiento, de compartir ese conocimiento y nos están escuchando, pues al final es nuestra oportunidad para que esa enseñanza llegue a esos corazones, ¿no? Esa palabra fiel, como lo dice aquí, llegue a esos corazones y produzca un fruto de salvación, ¿no? Es muy importante que nosotros aprendamos ese conocimiento para transmitirlo. Al final no nos podemos quedar con ese conocimiento. Debemos siempre estar en la disposición de enseñar, estar en la disposición de transmitir. ¿A quiénes? Pues principalmente a los más cercanos, ¿no? A esa iglesia que nos ha tocado dirigir o instruir y llevar por ese camino que nos ha mostrado Cristo. Ajá. Y vamos ahora a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Nos regresamos tantito. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces nosotros pues ya debemos ser maestros de la palabra, ¿no? No podemos quedarnos con solamente estar recibiendo y recibiendo y recibiendo palabras, sino ya nosotros debemos estar dando esa palabra, ¿no? Compartiendo esa palabra. No podemos permitir que la apatía, que la pereza, que el estar en nuestra zona de confort, pues haga que perdamos esa batalla de estar instruyendo, de estar siendo maestros de la palabra. Entonces aquí es muy importante que nosotros aprendamos a discernir lo bueno, lo malo, eso que estamos discerniendo, o que estamos, o que vamos a discernir, lo debemos también enseñar, ¿no? Al final, ese discernimiento que estamos aprendiendo, también lo debemos enseñar para que nuestra esposa y nuestros hijos lo repliquen. Dice aquí, instar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Instar, ¿qué es instar? Pues insistir en algo, invitar. ¿Qué es lo que vamos a estar insistiendo o a qué vamos a estar invitando? Pues a esa parte de obediencia, ¿no? El que nosotros enseñemos la palabra y que nosotros realmente estemos vigilando, realmente estemos atentos, realmente estemos aconsejando que esa palabra se lleve a cabo, porque no nada más es, bueno, pues ya se las compartí, ya se las leí y ya, me olvido, ¿no? Como pastores también tenemos que estar dando seguimiento, observando, vigilando, supervisando que realmente eso que estamos enseñando, pues ellos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros hermanos, realmente les lo hayan entendido primeramente y que ellos lo puedan llevar por obra, ¿no? Que ellos realmente puedan obedecer ese mandamiento que ya a través de la palabra Dios nos ha dado. Entonces, no se queda solo en leer, no se queda solo en llenarnos de conocimiento, vamos a transmitir el conocimiento y no solo es transmitir el conocimiento, sino estar dándole seguimiento para que ese conocimiento realmente se lleve a cabo en nuestra congregación, en esa iglesia que nos ha tocado dirigir. Amén. Y dice aquí, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, significado de redarguir, pues es amonestar, convencer, reprender.
ese es el significado de redarguir. Exhortar, consolar, animar, confortar. Eso es el significado de exhortar. Reprender. Significado de reprender, expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. Entonces, pues ahí sí debemos ejercer la autoridad, ¿no? Esa autoridad que ya Cristo nos da de ser cabeza de la esposa, cabeza de la familia, y realmente ejercer esa autoridad cuando nosotros veamos que algo no está caminando bien, que algo se está saliendo de esa instrucción y esa dirección que vamos dando, pues sí, reprender es nuestra tarea, ¿no? Es nuestra tarea estorbar para que nuestros hijos no cometan pecado, para que no se vayan desviando de esa dirección y de esa instrucción. Y bueno, pues exhortar. Algunas ocasiones nos tocará exhortar y algunas ocasiones nos tocará reprender, ¿no? Entonces, qué tan importante es que nosotros aprendamos a distinguir cuándo nos toca exhortar y cuándo realmente nos toca reprender, ¿no? Eso nos los va a dar, pues, nuevamente el discernimiento, ¿no? Por eso es importante que nosotros, pues, pidamos sabiduría a Dios, que sabemos que Él nos las da sin reproche, pero pues también nos toca a nosotros pues esforzarnos en obtener esa sabiduría, ¿no? El tener ese conocimiento y el estar en constante contacto con la palabra. Ahora, vamos a la primera carta de Pedro, por favor acompáñenme. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Ya con este versículo terminamos. Primera carta de Pedro. Capítulo 5, versículo 3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Bueno, entonces aquí pues también debemos ser sensibles, ser sabios de cómo vamos a utilizar esa autoridad, ¿no? Arriba, en un versículo anterior, vimos que es reprender, ¿no? Con cierta autoridad. Pero aquí nos dice en Primera de Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que no vamos a ejercer esa autoridad, pero nos está diciendo siendo ejemplos de la grey. Entonces, no sé si se acuerden, no sé si les haya pasado, no sé si les haya tocado esos regaños de los papás cuando dicen, es que lo tienes que hacer porque yo soy tu papá. Es que lo tienes que hacer porque yo aquí mando y aquí se hace lo que yo digo. Y el papá es el primero que no lo hace, ¿no? Entonces, a eso se refiere este versículo, ¿no? Antes de reprender, antes de ejercer esa autoridad, pues seamos ejemplo nosotros de lo que ya hemos aprendido. Seamos ejemplo de lo que Cristo espera de nosotros o Cristo quiere de nosotros. Entonces, sí vamos a ejercer la autoridad, pero preocupémonos primero por ser ejemplo, ¿no? ¿Cómo un hijo va a aprender más? ¿A base de regaños? ¿A base como dice aquí, de reprender? ¿O con el ejemplo que le vamos a dar, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es que comencemos con el ejemplo? Y sí, efectivamente habrá momentos en que tengamos que reprender, pero pues respaldados con ya un comportamiento, respaldados con un testimonio de lo que se debe hacer y de lo que es agradable a Dios, ¿no? Va a ser muy difícil, de hecho, si lo hacemos al revés,
si queremos ejercer la autoridad sin ser ese testimonio y sin dar ese ejemplo, lo único que vamos a provocar, pues es que nuestros hijos se hagan más rebeldes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le van a tener rechazo a la autoridad, ¿no? Porque están viendo una autoridad, pues que no cumple con sus lineamientos, ¿no? O sea, quiere que haya, la autoridad quiere que haya orden, pero la misma autoridad no tiene ese orden, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que nosotros cuidemos eso, que nosotros exhortemos, que nosotros reprendamos, que nosotros hagamos redarguir a nuestros hijos, pero el ejemplo, el testimonio, la obediencia que nosotros debemos mostrar, ese carácter de Cristo que nosotros debemos mostrar, pues también es muy importante, ¿no? Y lo debemos al final aplicar primero porque hay un orden. Dice la palabra que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la esposa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero nosotros nos sujetamos a Cristo para que la familia se sujete al varón. Amén. Y pues aquí terminamos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quisieran que repitiéramos. Nada más, Eric. Buenas noches a todos. Buenas noches. Grace, recuérdame a qué se refiere. Creo que es a los que están a cargo como si fueran las ovejas, pero no estoy seguro. Correcto. Aquí, de hecho, sí saqué la definición de Grey. Déjame, te la digo. Hoy la encuentro. Aquí está. Grey significa rebaño o comunidad de fieles cristianos, ¿no? Entonces, al final, Grey se refiere a esas ovejas, ¿no? A esa parte de iglesia que está a cargo o que tenemos a cargo, ¿no? Entonces, pues hoy la Grey, pues es la iglesia, las ovejas de una congregación, ¿no? Muchas gracias, Eric. Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues los avisos ya saben, son mañana teología, el viernes toca estudio viernes de jóvenes, el domingo sigue un solo servicio a las 11, hay que llamar, mandar mensaje, perdón, al teléfono. No sé si alguien ya no tenga el teléfono o alguien quiera que le pase el teléfono o ya todos lo tienen, para hacer las citas o apartar los lugares para los servicios de los domingos, ¿no? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Ok. Bueno, pues entonces, vamos a despedirnos con una oración. Julio, ¿nos despides con la oración? Con mucho gusto, claro que sí. Padre Santo, te damos gracias por este momento que nos estás alimentando por medio de nuestro hermano Eric. Bendice su vida también, como a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. Y déjanos ser esos pastores en casa, que podamos llevar bien a nuestras ovejas por medio de tu palabra, Señor, que siempre redarguya el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos verdaderamente seguir tu palabra y sobre todo poder ser ejemplo para ellos, más que nada que podamos predicar con el ejemplo todo lo que conocemos de tu palabra y la llevemos a cabo para que ellos se convenzan de que estamos haciendo lo correcto y que obedecemos tus mandatos y tus estatutos, Señor. También te pedimos por nuestro pastor que se recupere pronto,
Te pedimos por todos los que estén pasando situaciones difíciles en estos momentos que han sido pues, muy duros, que obviamente vienen cosas, han estado pasando cosas muy, muy fuertes y eso pues que tenga el propósito de que cada uno de nosotros nos podamos acercar más a ti y todos aquellos que aún no lo hacen lo puedan hacer para que tú seas glorificado en todo momento, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza que nuestro hermano Eric nos está dando con todo su cariño y amor y te pedimos que bendigas a nuestra iglesia y a cada uno de nuestras familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.